Ya estamos en el domingo 28º del tiempo ordinario de este ciclo B, de este año dedicado a meditar el Evangelio de Marcos. Como lema de las lecturas de este día, esta frase dura pero reveladora que el Señor le dice a sus discípulos. Qué difícil es para quienes confían en las riquezas entrar en el reino de los cielos. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de la sabiduría. Ya en otras ocasiones lo hemos presentado subrayando que es uno de los últimos en escribirse en el Antiguo Testamento. Fue escrito en griego y no en hebreo, y trata de armonizar la filosofía helenista con la tradición sapiencial judía, tratando de ofrecer lo mejor de dos mundos. Su tema central es la práctica de la justicia, como signo claro de que alguien posee la verdadera sabiduría, que consiste en el arte de vivir que Dios nos enseña. Por tener la forma del discurso de un gobernante prudente, se le llamó tradicionalmente sabiduría de Salomón, aunque en ningún momento el texto lo menciona. La lectura de hoy presenta a la sabiduría como el tesoro más grande, por encima del poder y las riquezas y todo lo que solemos tener por valioso. Inclusive vale más que la salud, que la belleza, que la luz. Para los cristianos, el Señor Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. No hay ningún tesoro que se le pueda comparar. Enseñanza en consonancia con la lectura del Evangelio que escucharemos el día de hoy. Nos quedamos con esta frase: en comparación con la sabiduría, la riqueza es nada. En la misma línea encontramos el Salmo 89 que hoy meditaremos. Un salmo que invita al que lo recita, al salmista, a meditar sobre lo efímero del tiempo y la necesidad de vivir en plena conciencia del momento. Cuando captamos esto, surge lo que es verdaderamente importante. Queda a un lado lo transitorio, lo que en el fondo no tiene tanto sentido e importancia, y recuperamos que lo central de nuestra vida es el amor y la misericordia como encuentro entre personas. El bien más grande que podemos buscar es este amor compartido, que es lo mejor que podemos pedirle a Dios. Desde el amor de Dios que nos sostiene, nuestras vidas y trabajo alcanzarán la verdadera consistencia. Nos quedamos con esta expresión: sácianos, Señor, de tu misericordia. La segunda lectura nos invita a continuar nuestra meditación de fragmentos de la carta a los Hebreos. Ya presentamos la semana pasada este escrito dirigido a dar ánimo a las comunidades judeocristianas perseguidas y excluidas. Centra en el Señor Jesús el único sentido del sacerdocio. Después de el Señor Jesús y cómo vive el sacerdocio, no existe otro sacerdocio. En el sentido etimológico y de historia de las religiones, el sacerdote es aquel que santifica y lo hace básicamente a través del sacrificio, hacer sacro, hacer santo. Presenta a Dios las ofrendas para que Dios las transforme con su santidad. La carta a los Hebreos nos presenta a Cristo como el único y eterno sacerdote. Él se ofrece a sí mismo al Padre y consigo nos ofrece. En Él somos santificadas y santificados. El Señor transforma nuestras vidas de la mentira del egoísmo a la verdad del amor. Nos comunica con su vida, el proyecto de Dios para el ser humano. Cristo, palabra de Dios, llega hasta lo más profundo de nuestra conciencia, descubriendo nuestros pensamientos e intenciones, y nos ayuda a descubrir lo que hay de mentira y de verdad.
Nos quedamos con esta frase de la carta: la palabra de Dios llega hasta lo más íntimo del alma. La lectura del Evangelio de hoy, tomada ya del capítulo 10 del Evangelio de Marcos, nos presenta el relato del joven rico. Van a ver por qué pongo entre corchetes joven. El texto nos presenta una secuencia de escenas de la vida del Señor con enseñanzas sobre lo que es verdaderamente importante, al oponer las riquezas al amor. Vemos cómo hay un hilo conductor en todas las lecturas de este domingo. Un hombre, que Marcos solamente dice un hombre, es el Evangelio de Mateo el que dice que era joven, y por eso normalmente hablamos del joven rico. Un hombre que se acerca a Jesús para pedirle le enseñe cómo alcanzar la vida eterna, la Zoe. El Señor le da una lista de mínimos para no destruir la posibilidad de la comunión. Y llama la atención que todos estos mínimos, mandamientos, están referidos a nuestra relación con nuestros semejantes. No hay ni uno mencionado en la relación con Dios. El hombre le dice a Jesús que desde pequeño ha cumplido estos mandamientos. Aquí está el centro y lo más bello de toda la escena. El Señor lo mira con amor. Es decir, trata de mostrarle, no solamente decirle, sino modelarle lo que le falta. Le falta vivir desde el amor. Para eso le invita a gastarse todo lo que tiene en ayuda a los necesitados y necesitadas, y le invita a seguirlo, es decir, a estar con él, a una relación interpersonal. Y este es el sentido de la pregunta que le hace al Señor, como escucharemos cuando él le dice maestro bueno, le dice, ¿por qué me llamas bueno? No me conoces. El hombre se entristece porque no puede soltar su dependencia de los bienes que le dan seguridad. El centro del pecado prefiere esas cosas a las personas, a los pobres y a Jesús. Para sorpresa de los discípulos, el Señor destaca lo difícil que es para quienes fundamentan su vida en sus riquezas el poder dejarle a Dios entrar en sus vidas y reconstruirlas, es decir, entrar en el reino de Dios, en esta relación de intimidad con el Señor. Cuando les cita el dicho del camello y el ojo de la aguja como símbolo de la imposibilidad de compaginar riquezas y reino de Dios, dice el texto, los discípulos se asombran todavía más. En nuestro lenguaje cotidiano diríamos, se quedan estupefactos. ¿Por qué? Porque en la imaginería judía de la época, la riqueza era interpretada como una bendición de Dios. Entonces, si ni los ricos están aprobados por Dios, entonces la salvación es imposible. El tono de esperanza lo pone la frase del Señor: para Dios todo es posible. Finalmente les enseña que quien entrega lo que es y tiene al servicio del reino, recibirá el 100 por 1, es decir, la plenitud. Dios hace todo posible desde su amor. Es claro que, como comentábamos al inicio, este mensaje de riquezas contra lo verdaderamente importante que iniciamos presentando desde esta visión del libro de la sabiduría encarnado en lo que escribe ahí como sabiduría. Esta sabiduría con S mayúscula, que es básicamente el sentir dentro de nosotros, que nuestra conciencia resuene con el querer de Dios, con la voluntad de Dios. Este Dios que no deja nunca de comunicarnos en qué consiste esa su voluntad, y que terminábamos reflexionando que para nosotros los cristianos es el Señor Jesús. El Señor Jesús es la sabiduría de Dios encarnada. Y esta sabiduría se centra básicamente
en capacitarnos para descubrir lo realmente importante en nuestra vida, en nuestra existencia, y tomados de esa línea, tomadas de esa dirección, poder alcanzar la vida plena que es nuestro anhelo. Llama la atención que el Evangelio empieza con alguien que pregunta, ¿cómo puedo llegar a la vida eterna, a la vida plena, a la Zoe? Ahorita se me fue la segunda palabra. La segunda palabra griega que traducimos como vida eterna. Eonion, la Zoe eonion, la Zoe de los eones, ¿no? La vida eterna. Empieza con esa petición y termina con el Señor diciendo que Dios nos va a regresar cuando pongamos absolutamente todo en sus manos, las mismas cosas, las mismas circunstancias, los elementos de lo que nos rodea, pero en una dimensión totalmente transformada. Y lo central es que ese es el camino para alcanzar esta manera de poner en manos de Dios lo que somos y tenemos para recibir de Él la mejor manera de convertirlo en bendición, de ponerlo al servicio de su proyecto de fraternidad y sororidad. Eso es lo que nos va a conducir a esa vida definitiva. El camino es el camino de la pobreza en el sentido evangélico, y por eso el aleluya, esta aclamación antes del evangelio, nos recuerda aquella bienaventuranza, dichosos los pobres, porque, y sobre todo dichosos los pobres de corazón, versión de Mateo, dichosos los pobres a secas, en versión de Lucas. Dichosos los pobres significa en este sentido evangélico, dichosos aquellos que no y aquellas que no se sienten dueños o dueñas de nada. Todo es un don, empezando por la vida. Y no solamente lo piensan o lo especulan, realmente lo sienten, viven en esta dimensión de la relación con Dios, donde todo se nos ofrece como don, como regalo, y desde la alegría de recibir permanentemente esta bendición de la entrega de Dios a través de todos estos dones y regalos, con esa misma alegría y siguiendo el ejemplo del Dios que es generosidad, infinita entrega de sí, pues así se relacionan con los demás. Recordemos que el pecado fundamental, nos lo dice el texto del Génesis en el capítulo 3, la caída de Adán y Eva, fue cambiar a una persona a Dios con una cosa, el fruto de un árbol. Cuando Dios les había presentado el peligro de perder su relación simbolizada con la muerte, o sea, si comen de eso, se van a morir. Y claro, morirse quiere decir, ya no me van a ver. Ya no vamos a poder convivir, interactuar, ser familia, ser comunidad, finalmente. Y en su engaño, en su obcecación, optan por una cosa y dejan a la persona que es Dios. A lo largo de todo el texto del Antiguo Testamento vemos que el pecado fundamental es eso, dejar a Dios de lado y focalizar nuestra atención, nuestra seguridad, etcétera, en cosas. Es cierto, y la vida nos muestra que hay algunas cosas que son más atractivas para convertirse en ídolo en nuestra vida. Y una en particular es el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se puede convertir en muchas cosas. Pero finalmente, quien cae en esa tentación de sustituir a una persona, a Dios y a los demás, a sus hermanos y hermanas, con la plata, se vuelve esclavo de esa cosa. Y esa esclavitud, esa idolatría, le incapacita para poder descubrir ese caminito que decíamos que nos lleva a la vida plena. Pero no solamente la plata, el dinero puede ser riqueza. Ya hemos dicho en otras ocasiones que hay gente que convierte en riqueza una enfermedad, una discapacidad, ¿no? Alguien puede tener 5 pesos
y estar prendado a esos 5 pesos y vivir esclavizado a ellos y por lo tanto tener una actitud de rico. Una persona que tiene una enfermedad o una discapacidad que le lleva a utilizarla para manipular a los demás buscando tener privilegios, sentirse más, sentirse especial en esa perspectiva de más merecedor o merecedora de la atención y el cariño de los demás, esa persona tiene una actitud de rico o de rica. El texto del Evangelio, en la versión de Marcos, nos presenta a un hombre. Es una escena dramática porque llega y se pone de rodillas ante Jesús, ¿no? Nos podemos imaginar a alguien que lleva una vida de observancia religiosa porque dice claramente, yo he cumplido todos estos mandamientos. No he entendido que el sentido de la relación con Dios no es cumplir, es amar. Y para poder amar hay que dar, hay que entregar, hay que descubrir el dinamismo del amor que nos lleva a ser de manera natural generosos y generosas. Pues aquí dice que el Señor amándole, es decir, lo que puede transformar nuestras vidas es el amor de Dios. Ese poder de Dios es infinito, pero es frágil, porque si no acogemos ese amor, se queda a la puerta de nuestra conciencia. Y eso es lo que le pasa a este hombre rico. Cuando el Señor le dice, a ver, todo lo que tienes, distribúyelo, entrégalo, vive con generosidad. Ven y sígueme. Es decir, ven a ser uno de mis amigos, acompáñame. No es una cosa que puedas comprar con tu plata, eso que estás buscando. No te voy a dar una receta que fácilmente te permita alcanzar eso que tú quieres poseer, sino es algo que se te da de manera gratuita cuando aprendes a amar. El pobre, pues tiene que elegir. ¿Me quedo con el Señor? ¿Me quedo con este maestro que me está mirando amorosamente? ¿O sigo pendiente de mis seguridades falsas, en este caso mis posesiones? Pero ya hemos dicho que puede ser posesiones, poder, honra o infinidad de cosas que ponemos en el lugar de Dios. El centro de todo el mensaje, y para nosotros como comunidad de oración contemplativa es fundamental, es que la clave es despojarse, entregar. Y eso es lo que hacemos todos los días en nuestra oración contemplativa. Le entregamos al Señor todo. Recordemos la última frase después de que Pedro le dice, oye, nosotros hemos entregado todo por ti para seguirte. Y el Señor dice, nadie que haya dejado, finalmente entregado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, tierras, por mí, por el Evangelio, dejará de recibir al 100 por 1. Y viene la misma lista de lo que entregó. Solamente hay una cosa que cambia. No hay padre en la segunda lista. Hay madre, pero no padre. Poco en este sentido de que el padre fundamental, definitivo de todos los creyentes es uno solo. La invitación, sobre todo en el contexto de una sociedad patriarcal, a reconstruirnos en una comunidad de amor, una comunidad donde todas y todos tenemos algo que aportar. Día con día, cuando guardamos silencio, le entregamos al Señor todo. Te entrego mi vida, te entrego mis capacidades, te entrego mi familia, te entrego los dones, talentos, etc. Son tuyos, como decía San Ignacio. A ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispón a tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia. Se concreta en nuestra pregunta fundamental del discernimiento. Hoy, Señor, ¿cómo quieres que amemos? Y si guardamos silencio, el Señor nos va liberando de los apegos enfermizos a cosas y a personas convertidas en cosas, porque cuando las queremos manejar y manipular, las cosificamos.
Este amor de Dios hace el milagro de llevar a plenitud nuestra relación con el mundo en el que vivimos y con nuestros seres queridos, nuestros hermanos y hermanas, y nos lleva a lo que pedía el inicio de nuestro relato. En el otro mundo, es decir, en el mundo definitivo, en la eternidad entendida como presencialidad permanente, nos conferirá la vida eterna. Esta Zoe que no se acaba y que está centrada en la relación de comunión desde el amor a la que Dios nos invita. Que podamos hacer caso de esta invitación, que no perdamos la vista de la mirada amorosa de Cristo y podamos poner en sus manos todo lo que somos, todos nuestros bienes. Que así sea. Aprovechemos esta semana para acudir todos los días a ese espacio de encuentro con el Señor Jesús, a dejarle que nos contemple amorosamente, que nos mire amorosamente y a poner en sus manos todo lo que somos y tenemos. Recuerden que tenemos espacios de oración contemplativa que pueden encontrar en nuestra página. Bienvenidas, bienvenidos quienes quieran participar. Y lo fundamental es que a través del amor que aprendemos de Cristo, sepamos reconocer lo más importante de la vida, las personas con quienes convivimos y la comunión de amor que podemos construir juntas y juntos. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.